No sé si alguna vez te ha pasado, ¿no? Te ha pasado, me imagino, ya, el, bueno, has invitado de repente a un amigo, amiga a la casa a salir, no lo sé, y de repente esa persona te dijo que no, ¿no? De repente tú eres, como dice, manejas la idea, el que sigue la consigue, ¿no? O de repente deseabas compartir tiempo con esta persona porque es un amigo muy cercano, de repente querías, ¿no? Ir a jugar play, fútbol, etc. Y lo vuelves a invitar otro día y te vuelve a decir que no, y así una tercera vez. Lo que yo recomendaría en estos casos, ¿ya? Sería pensar, o en este caso, analizar si realmente esa persona desea pasar tiempo, ¿no? O compartir tiempo, o valora el tiempo que tú le quieres brindar. Porque si ya te ha rechazado dos, tres veces de repente, lo más seguro es que esta persona no tenga intenciones de pasar tiempo contigo, o no, o con usted. Yo, ¿por qué te menciono eso? O sea, o por qué te lo digo, ¿no? Lo que el alumno debería hacer en este caso, o la persona debería hacer en este caso, inferir, ¿no? Inferir eso de una conclusión. Si he invitado, ¿no? En este caso, he invitado más de tres veces a una persona y la persona me ha rechazado más de tres veces, llegar a una conclusión personal, ¿no? De repente esa persona no desea pasar tiempo conmigo, o lo más probable es que de repente esa persona tiene actividades más importantes o está ocupada. Entonces, esa es una conclusión que yo voy a llegar en base al análisis de información. Profesor, todavía no lo tengo claro. Inferir es obtener conclusiones, inferir es llegar a conclusiones en función a la información que yo observo, en la información que yo escucho, y en este caso, en la información que yo leo. Entonces, una inferencia viene a ser la obtención de conclusiones, es obtener conclusiones en base a lo que yo puedo leer. Por lo tanto, cuando hacemos inferencia, lo que el alumno debería recordar, lo que el alumno debería recordar es que las inferencias en este caso, nos permiten obtener conclusiones de la información del texto, obtener conclusiones de la información del texto. Muchas de estas inferencias, en este caso, de estas inferencias que vamos a trabajar ya, nosotros vamos a obtener conclusiones en función a lo que está en el texto. Pero ojo, acá hay que tener en cuenta algo. El alumno confunde las preguntas inferenciales con las generales. ¿Y por qué existe esta confusión? Porque el alumno piensa, porque esto viene desde primaria, en primaria se hace, por si acaso, que toda respuesta de comprensión de lectura debe estar dentro del texto, la respuesta debo encontrar dentro de las ideas del texto. Es más, el alumno viene con el hábito de buscar la respuesta dentro de la lectura. Y en el caso de las inferencias, no vas a encontrar la respuesta en el texto. No está explícitamente en el texto, sino son conclusiones que yo obtengo de lo que leo. Por lo tanto, estas ideas no están reflejadas explícitamente en la lectura, sino son conclusiones que yo voy a obtener de lo que estoy viendo. Mejor dicho,
Muy bien, alumnos, muy bien, regresamos. Ha habido un pequeño inconveniente, parece, con la red. Estamos retomando. ¿De acuerdo? Como te decía, a ver, como te decía, presta mucha atención. Cuando nosotros hacemos, supongamos, ¿no? Estamos en casa, estamos viendo, no sé, la televisión, etc. Y salgo a la ventana y observo a las personas que están con gorro, están con abrigo. ¿Yo qué puedo inferir? ¿Yo qué puedo inferir? Que lógicamente, ¿qué está ocurriendo? Está haciendo frío. Entonces, en ningún momento yo te digo que está haciendo frío, sino que yo observo, ¿no? Yo observo el entorno y veo en este caso que las personas están abrigadas. Entonces, si una persona está abrigada, lógicamente es que está haciendo frío. Correcto, así es María. Ya, correcto. Nosotros, una deducción, una inducción es un tipo de inferencia. O sea, si yo te digo infiere de lo que estás leyendo, te estoy solicitando, ¿no? Te estoy solicitando, ¿qué cosa te estoy solicitando? Que tú obtengas una conclusión de lo que estás leyendo. A ver, vamos a la definición, vamos a la definición. Siguen llegando algunos, pero vamos a la definición. Las preguntas por inferencia tienen por propósito encaminarlos a establecer una afirmación que, no siendo expresamente propuesta en la lectura, resulte concordante y coherente con la información contenida en la lectura. O sea, el propósito es establecer una afirmación que no, dice, está expresamente propuesta en la lectura, pero que es concordante. O sea, la inferencia necesariamente será una conclusión que se relacione con la lectura. Las preguntas por inferencia se resuelven a partir de la información propuesta por el autor, pero se dirigen hacia ideas no expresadas de forma textual, ni las que exceden el ámbito tratado en la lectura. Entonces, las preguntas por inferencia ya se van a resolver en función a la, ¿qué cosa? Al contenido, a la información del autor que nos ha brindado, ¿de acuerdo? Pero no están dentro del texto, pero sí están relacionadas al texto. A ver, vamos a hacer otro ejemplo. Si yo te digo que todos los fines de semana como pescado, a ver, todos los fines de semana como pescado, ¿tú qué puedes inferir? A ver, ¿tú qué puedes inferir? El micro está activo, ¿ah? Puedes usarlo. Si no, puedes escribirme en el chat. A ver, si yo te digo que todos los fines de semana como pescado, ¿tú qué puedes inferir? A ver, Es como una tradición o una costumbre de usted. ya, muy bien, que tengo una costumbre, una tradición Que de le comer gusta el pescado los pescado. fines de semana. A ver, perdón, pero repite, por favor, si fueras tan amable. Que le gusta el pescado. Claro, excelente, claro, muy bien, Emilia Estela. Es una inferencia perfecta. Que sea un hábito, de repente una costumbre de comer los fines de semana pescado, es correcto. Y en este caso, no, ya en este caso, nosotros si yo te digo, eh, a ver, que si todos los fines de semana como pescado, ¿qué más? Aparte que me guste, que sea un hábito, ¿qué puedes asumir? ¿El día de hoy es fin de semana o no? Hoy es fin de semana, ¿no? Dime, ¿es fin de semana? Sábado se cuenta como fin de semana, ¿sí o no? Sí, profe. Entonces, ¿qué puedes inferir? Que hoy probablemente, ¿qué voy a comer? Hoy probablemente, ¿qué voy a comer? Pescado. Voy a comer pescado. Muy bien, claro. Entonces, si digo que todos los fines de semana comen pescado, digamos, una persona come pescado, tú puedes inferir, uno, que le gusta el pescado, que es un hábito, es una costumbre de los fines de semana, depende de familia, y lógicamente que hoy fin de semana voy a comer pescado, pues, ¿no? Entonces, quiero que tú observes acá lo siguiente. En ningún momento te dije ninguna de las tres ideas que me han dicho ustedes. Solamente te dije que todos los fines de semana como pescado. Esa es mi idea matriz. Esa es mi idea nuclear. Yo te acabo de decir esto. O sea, en ningún momento, ¿no? En ningún momento, ya, en ningún momento, repito, yo te dije que me gusta el pescado, que es un hábito familiar,
¿no? Y que el día de hoy vamos a comer pescado, ¿no? O sea, en ningún momento te dije eso, tú lo acabas de inferir. ¿Te das cuenta? La inferencia es súper fácil. El error de los alumnos, ¿sabes cuál es? Es que normalmente cuando dicen del texto se deduce, del texto se induce, me marcan ideas que están dentro de la lectura. Me marcan ideas que están dentro de la lectura y ahí está el error. Una inferencia está en el ámbito del texto, está relacionado al texto, pero no es que se repita información del texto. Hay que tener bastante cuidado. Clases de inferencia. Las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones. Ojo, las inferencias se realizan cuando, partiendo de su contenido afirmado, se elaboran deducciones o inducciones. ¿Qué es una deducción? Profesor, a ver, un ratito. La pregunta es, ¿hay tipo de inferencia? Correcto, hay tipo de inferencia y son dos, la deducción y la inducción. Eso que quede clarísimo. ¿De acuerdo? Entonces, la deducción supone que si se explica algo general, se puede inferir un caso particular. O sea, es ir de lo general a lo particular. Mira el ejemplo. Si se dice que los árboles son vegetales y el pino es un árbol, entonces, ¿qué cosa? ¿Qué se puede inferir? Que el pino es un vegetal. Ojo, repito. Si los árboles son vegetales y el pino es un árbol, entonces se puede inferir que el pino es un vegetal, porque todos los árboles son vegetales. Mira la mecánica, es ir de lo general a lo particular. Si yo te digo que todos los hombres son fieles, entonces, ¿tú qué puedes inferir? Por ejemplo, que los alumnos varones de Unimedia son fieles, ¿no? Que el profesor Darwin es fiel, que el papá supongamos, de María es fiel. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que todos los hombres son fieles. Por lo tanto, mi inferencia es que todo aquel que sea varón, o sea hombre, ¿no? En este caso es fiel. Pero ojo, cuando digo la palabra hombres, pueden cerrar a los dos géneros. En este caso, a los dos sexos, ¿ya? Masculino y femenino. Entonces, eso también tengo que tener en cuenta. ¿Qué es la inducción? A ver, seguimos por acá. ¿Qué es la inducción? Se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos equivalentes nos permite inferir una regla general. Este es bueno, se considera que desde el punto de vista científico, ya desde el punto de vista científico, se considera, ¿qué cosa? Ya se considera que este método no es a un 100%. Las inducciones, ¿por qué no son fiables? Porque buscamos casos particulares, Y de estos casos particulares vamos a obtener una conclusión general. Por eso te digo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si solamente agarramos como muestra 10 casos? Con 10 casos no puedo decir una conclusión general que sea aplicable en toda la realidad. Eso es para que me entiendas cómo se trabaja una inducción. Se agarra, ¿no? O se sostiene, se analiza casos equivalentes para inferir una regla general. Mira acá, el ejemplo que te estaba haciendo, mira, si me asomo a la ventana y veo una persona con camiseta, pantalones cortos, veo otra con gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que hace calor, pues, ¿no? Mira, un ejemplo muy parecido. Mi primo se fue a Tarapoto, ¿ya? Y me envía fotos por el WhatsApp. En algunas, él está con short, con polo, en otras está bebiendo bebidas heladas, ¿no? Sin sudadera, sin camiseta, ¿no? Con gorro, ¿no? Con lentes, en este caso oscuro, incluso, ¿no? Anda echándose bloqueador, etc. ¿Yo qué puedo inferir? ¿En Tarapoto hace frío o hace calor? A ver, vamos chicos, participen. En Tarapoto, ¿hace frío o hace calor? Por las fotos de mi primo. Calor, Calor. Aló, demasiado calor. Claro, muy bien, se cuenta. Entonces, eso es una inducción. A ver, un caso más, un caso más. Yo quiero que quede la teoría clara. Yo prefiero avanzar calidad que cantidad. Yo quiero que esto quede clarísimo, por favor. Un caso más. A ver, vamos a asumir que yo hago una reunión en mi casa, invito a 10 personas. Entonces, tu primera inferencia es que si hago una reunión en mi casa, invito a 10 personas, esas 10 personas son conocidos o desconocidos para mí. ¿Qué opinas? Si hago una reunión. Conocidos.
Claro, uno invita a su casa a una reunión a personas que son conocidas. Muy bien, esa es una buena inferencia. Ya, pero bueno, seguimos. Eso no es el caso total. Estamos avanzando, pero ¿te das cuenta que puedo ir haciendo inferencias? Seguimos. Entonces, yo hago una reunión en mi casa, invito a 10 personas, y en eso, en plena reunión, el personal digamos, de mantenimiento, seguridad, las personas que me apoyan en casa me dicen que de la cómo ha desaparecido, cómo ha desaparecido. Entonces, ¿yo qué puedo inferir? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo posible que ha pasado? A ver, ¿qué es lo posible que ha ocurrido? Repito, el reloj de la cómoda ha desaparecido. El reloj de mi ropero, armario, de mi cuarto, ha desaparecido mi reloj. ¿Yo qué puedo inferir? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ha ocurrido? Tal vez alguien lo tomó sin querer. Muy bien, tengo ahí varias ideas. ¿Ves? Por acá en el chat también dicen, no, alguien se lo ha robado, ¿no? Lo más probable es que alguien lo ha sustraído, etc. Entonces, ¿yo qué pasa? ¿Qué haría? ¿Qué haría? ¿Qué decisión tomaría? Primero digo que nadie sale de la casa, ¿no? O sea, sería la primera, vamos a suponer que, no sé, pues no tengo a personas que me van a apoyar y le digo, no, por favor, que nadie salga de la casa. Segundo, entro a la habitación y comienzo a observar el lugar. Y en eso me percato 3 datos. Observa acá, mira los 3 datos, a ver, para que llegues a la inferencia, a la inducción. En la habitación hay una colonia, un perfume de mujer. Y el perfume, por el aroma, puedo asumir que es costoso, ¿no? Es un aroma de repente muy particular. Segundo, si mi habitación tenía alfombra o de repente yo había regado talco de casualidad al ponerme los zapatos, veo una pisada de pie pequeño, ojo, una pisada de pie pequeño, ¿no? ¿Yo qué puedo inferir? Que la persona que agarró mi reloj, primero, ya lo dije, ¿no? La persona que agarró mi reloj es hombre o mujer. Mujer. Mujer, muy bien. Segundo, la persona que agarró mi reloj, ¿puede ser cualquier mujer o tiene que ser una mujer de estatura pequeña por el tipo de pisada? ¿Qué dices? De ¿Qué estatura opinas? pequeña. Claro, la pisada es pequeña, muy bien. La pregunta es, por la colonia, ¿qué puede inferir? ¿Puede ser cualquiera de la reunión? ¿Podrá ser cualquiera de la reunión? ¿O tiene que ser alguien en particular que tenga buenos gustos? O, en este caso, utilice una colonia que es cara. ¿Qué opinas tú? ¿Es correcta la inferencia? A ver, repito. Mi inferencia es que la persona que ha sustraído mi reloj, que la que ha sustraído el reloj, es mujer, es de estatura pequeña y debe tener gustos o debe tener condiciones económicas no regulares porque el perfume lógicamente no es no, o sea, no es común, ¿de acuerdo? Entonces, yo acá tengo que realizar una inferencia. La inferencia, lo bueno que me permite es llegar a una conclusión. Muy bien, tengo respuestas en el chat. Muy bien. Entonces, esto es inferir, chicos. Quiero que te des cuenta que cuando vamos a marcar inferencia, lo que voy a marcar debe estar relacionado al texto, pero no debe estar dentro del texto. Ese es el error que frecuentemente cometen los alumnos. Entonces, la inducción y la deducción, 2 procesos de inferencia necesarios que debemos manejar. Ya si postulamos a San Marcos o cualquier institución preuniversitaria o incluso directamente a la universidad, porque la buena base te puede hacer que tú te dirijas directo a la universidad, a la postulación, es importante que usted maneje las inferencias. Forma de plantear este tipo de preguntas. Tenemos, del texto se infiere, del texto se deduce, del texto se colige. Mira, esa palabra, colige, esa palabra, uno cuando lo ve en el examen dice, profesor, ¿qué es colegir? ¿No? Ahí está, colige es decir, deduce, se infiere, lo mismo. Del texto se deriva y del texto se desprende. Mira, así te están preguntando inferencias. ¿Ya? Esas son las maneras de ir preguntando. Muy bien, chicos, seguimos avanzando. Vamos a aplicar lo que acabamos de ver. Vamos a aplicar lo que acabamos de
visualizar, ¿de acuerdo? Mira acá. Lentamente el texto propuesto y responde las preguntas. Juan Antonio Ribeiro, hermano del escritor, explica que los editores presionaban mucho a Julio Ramón para que se haga publicidad a sus libros, pues de no ser así, estos se venderían poco. Por una parte estaba bien, afirma. Era lógico que los editores se preocuparan por recuperar su dinero y por supuesto ganar, pero a mi hermano le incomodaba mucho este tipo de cosas. No le gustaba exhibirse. Además, agrega, su figura no se prestaba. Era flaco y tímido. Ribeiro, como los grandes escritores no decimonónicos, creía que los libros se venden por inercia y no gracias a un despliegue publicitario. Por fortuna, sus libros en los últimos años están ingresando en los circuitos comerciales de Europa y muy cuidadas y pulcras ediciones. En una conferencia ofreció en el año de 1986 y dijo, todo acto público del autor, prosas a partidas, colmaba los auditorios y muchos quedaban pugnando por ingresar. Relató la siguiente anécdota. Cierta vez que regresó a Lima, recibió la visita de unas colegialas, quien luego de pedirles autógrafos le obsequiaron una bolsa de plástico que contenía lapiceros y cintas para máquinas de escribir, acompañada de la siguiente nota que le conmovió mucho. Al señor Julio Ramón Ribeiro, con gran admiración y aprecio para que nos siga deleitando con sus libros. Muy bien, quiero hacer inferencias de lo que acabo de leer sin necesidad de ver las preguntas. Primero, tú me dices si está bien o está mal. Julio Ramón Ribeiro, ¿era extrovertido o era introvertido? ¿Qué dices? ¿Cómo consideras a Ribeiro de lo que acabas de escuchar? ¿Era extrovertido o era introvertido? Introvertido. Claro, era introvertido, pues no por su personalidad. Eso lo puedes extraer de la primera parte del texto. ¿En algún momento tú vas a encontrar la palabra extrovertido e introvertido en el texto? Repito, ¿ves la palabra introvertido, extrovertido en el texto? No lo No. ves, ¿sí o no? No está. Es una inferencia, lo acabamos de hacer nosotros. Segunda inferencia, a ver, tú me dices si es correcto o no. Julio Ramón Ribeiro tenía una gran capacidad como escritor y tenía una confianza, ¿no?, en sus trabajos. ¿Qué dices? Repito, Julio Ramón Ribeiro tenía gran capacidad como escritor, por un lado, y tenía una gran confianza, por otro lado, en sus trabajos. ¿Qué dices? Sí, Yo creo que sí, claro que sí, es una inferencia. ¿Por qué, profesor? Porque en lo que nos relata, ¿no?, en este caso las palabras de su hermano, nos explica que en los últimos años están ingresando sus libros a circuitos comerciales de Europa y muy cuidados y pulcras ediciones. Yo puedo ver que, lógicamente, este personaje no tenía muy buena capacidad de escritura. ¿Y yo por qué puedo asumir, creer que él tenía bastante confianza en sus relatos, en sus escritos? Porque él decía, ¿no?, que los libros no se venden por inercia y no gracias a un despliegue publicitario. O sea, yo acá veo, a pesar de su introversión, a pesar de esas características personales, yo veo en él, ¿no?, una confianza, ¿no?, fuerte, ¿no?, sólida, o un pensamiento de repente distinto, ¿no?, a los escritores comunes, ya que él decía esta frasecita: los libros se venden solos y no necesitan de publicidad. También yo podría inferir, mira, y pues ya cuando una inferencia no está muy basada en el texto, puedes cometer el error y llegar, lógicamente, a una conclusión no errónea, ¿de acuerdo? Una conclusión que está fuera de la lectura. Yo podría creer que la mayoría de sus lectores, era gente joven. ¿Por qué? Por el caso de las colegialas, ¿no? El caso que plantea el autor. Pero esta es una inferencia que puede estar fuera de lugar, porque, lógicamente, estoy basándome en una suposición. Esto es la diferencia cuando hay una inferencia exacta
¿no? Engranada al texto y es una inferencia muy vaga, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con estas inferencias, por favor. Se usa respecto al carácter descrito de Ribeiro que, a ver, darle poca publicidad, especialmente en los últimos años. La raíz de su comportamiento huraño es niñez. Yo podría hacer esas deducciones, no, en ningún momento, porque no he hablado de su niñez, ¿no? Y permitió darle poca publicidad en los últimos años, no, al contrario, en los últimos años parece que él ingresó, ¿no?, al círculo europeo. ¿Fue un factor que impidió la rápida celebridad literaria? Esto sí podría ser. ¿Fue un ingenuo en el fondo, pues las obras solo se venden con publicidad? ¿Asombró a los editores ya que resultaba extraño que no quiera vender? Yo marcaría como inferencia la alternativa C. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Porque lógicamente, dice en los últimos años, este indicio me hace ver, ¿no? O sea, esta idea me hace ver que al inicio, por su forma de ser, por su pensamiento, por su conducta, ¿no? No se hizo muy conocido, ¿no? No aceleró, vamos a decir de forma directa, su desarrollo literario, ¿no? Y en este caso, su celebridad. O sea, no se volvió una persona célebre o conocida. Entendemos que la afirmación los libros se venden por inercia implica. ¿Qué implica? Una progresiva y lenta venta, una acogida masiva por parte de los lectores, una escasa publicidad de la vida del autor, la publicación inédita de libros, una venta por reconocimiento propio. Yo considero que acá te doy dos posibilidades para que participes. Puede ser la letra C, no, puede ser la letra B de Boom, y puede ser la letra E de nano. Entendemos que la afirmación, los libros se venden por inercia, implica qué cosa? Una acogida masiva por parte de los lectores, una venta por reconocimiento propio. Yo creo que implica necesariamente qué cosa. Al decir que los libros se venden solo, implica qué cosa? Una venta por su reconocimiento, ¿no? O sea, que el público reconozca su obra y comience a leer, ¿no? Que la comience a trabajar la obra. Dice, los obsequios de las colegialas de Ribeiro significan qué. ¿Qué significan? Mira, quiero que te des cuenta que hasta el momento estas dos preguntas que hemos marcado, estas dos alternativas, no las vamos a encontrar en el texto de forma explícita. ¿Qué es explícito, profesor? Porque eso hace rato usted menciona y no lo tengo claro. Explícito significa que está dentro de digamos, las líneas del texto, dentro de las oraciones del texto, la información que está puntual dentro del texto. Dice, los obsequios de las colegialas de Ribeiro, ¿qué significa? Notaron que Ribeiro carecía de recursos para continuar escribiendo, ansiaban leer los cuentos no publicados debido a su intimidad. El autor Prosas Apatridas era un literato no poco conocido. Deseaban seguir conociendo y complaciéndose con los cuentos de Ribeiro. El cuentista era querido y apreciado de una manera extraordinaria. Yo puedo marcar la letra D o la letra E. ¿De acuerdo? Las colegialas le obsequian, no, dice, no, cinta, o sea, para la máquina de escribir y otras cosas. ¿Por qué? O sea, y en la nota, al final, en las palabras de las colegialas, creo que es clarísima la intención. Yo acá marcaría ya la letra D. Ellos deseaban que Ribeiro siga, digamos, escribiendo, ¿no? Era más que necesidad, ¿no? Yo creo que se muestra un simbolismo en el regalo, ¿no? En el presente, en el obsequio. Podemos inferir sobre las ediciones pulcras y cuidadas de Ribeiro. ¿Qué se puede inferir sobre estas ediciones pulcras y cuidadas de Ribeiro? A ver, ¿qué podemos inferir? A ver, repito, ¿qué se puede inferir sobre las ediciones pulcras y cuidadas de Ribeiro? Evidencian la calidad artística de los últimos cuentos de Ribeiro, demuestran que finalmente el peruano tiene la publicidad que merece, hace notar que los europeos han sabido valorar siempre a Ribeiro, lograron tener la edición digna que el cuentista nunca quiso, llegaron a tener mérito suficiente para ser vendidos sin publicidad. Yo estaría entre la A y la E, la verdad, ¿eh? La A y la E. A ver, yo estaría entre la A y la E. Creo, ¿no? O sea, a ver si tiene alguna observación. ¿Qué dicen? Que a ver, vamos a participar, es importante su participación.
¿Llegaron a tener el mérito suficiente para ser vendidos sin publicidad? Yo creo que sería la letra E, pues chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque él, a pesar de, bueno, tuvo publicidad de repente escasa, pero no es que fue masiva esa publicidad. Si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición, ¿sería falso qué? ¿Qué hubiera sido falso si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición? ¿Qué sería falso? O sea, si Ribeiro no fuera introvertido, si Ribeiro fuera extrovertido, ¿no? ¿Qué sería falso? ¿No? ¿Qué sería falso? A ver. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? Vamos a ver, vamos a responder, hay que participar. A ver. Si Ribeiro hubiese sido tenido el afán de exhibición, hubiera sido extrovertido, ¿qué sería falso? Los cuentos editados hubiesen llegado a más partes del mundo, los admiradores serían una cantidad mucho mayor a que tuvo en el Yo creo que 86, sería la C. el cuento peruano hubiese llegado en menos tiempo a Europa, sí, yo también creo que puede ser la C, ¿ah? ¿No? Los editores hubiesen generado muchas ganancias, el repertorio ribeiriano hubiese tenido un reconocimiento. Yo creo que sería la C. A ver, ¿y por qué Jan? ¿Por qué marcarías la C? A ver tú, a ver, te escuchamos. Porque supuestamente en Europa como que lo admiraban un poco más y sus cuentos llegaban con mayor rapidez. Ya. Mira la pregunta. Dice, si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibicionista, o sea, hubiera sido extrovertido, ¿sería falso que el cuento peruano hubiese llegado en menos tiempo de Europa? ¿Sabes por qué sería falso la C? Porque no dependería de la personalidad de Ribeiro que el cuento llegue o no llegue a Europa. ¿De acuerdo? No dependería de eso. ¿De qué depende que el cuento llegue a Europa? En este caso, también de su calidad. ¿Ya? Entonces dice, el cuento peruano hubiese llegado en menos tiempo a Europa. Sería falso esto porque la verdad, eso dependería mucho de la calidad del autor, ¿no? No solamente de su personalidad. Texto 2. Seguimos por acá. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. La concentración mental no es un estado antinatural que esté en contradicción con nuestro modo de ser. El alumno concentrado, al fin y al cabo, no es más que el hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. Ojo, mira lo que te dice el texto. La concentración mental no es un estado antinatural, o sea que esto acá quiere decirte que es parte de nosotros, que esté en contradicción con nuestro modo de ser, o sea, es parte de nosotros, ¿de acuerdo? El alumno concentrado, al fin y al cabo, dice, no es más que el hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. Entonces, una persona adulta, ya un hombre de acá, quien no ha perecido, no ha perecido, perdón, no ha perecido la capacidad de interés profundo en su labor, los comparan con un niño. ¿Por qué? Porque el niño le interesa saber, para el niño todo es nuevo, ¿de acuerdo? Entonces, dice que eso debe mantener un hombre adulto, ¿no? Y debe ser parte de esta concentración, ¿de acuerdo? La concentración mental, entonces, tiene que tener como, bueno, dentro de sus factores, esa capacidad de interés. Podemos deducir que para el autor del texto, los niños, ¿qué reflejan para el autor del texto? ¿Qué reflejan? ¿Ah? La capacidad de los gustos, sobreponerse de los gustos, la actitud para interesarse en algo muy trivial, la superación, el estado natural de los seres humanos, el intenso interés por algo concreto. Aquí hay varias posibilidades. Qué bonita pregunta. Mira, algunos mirán, profesor, puede ser la B, la actitud para interesarse en algo muy trivial. El profesor, la D, el estado natural de los seres humanos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Puede ser también el intenso interés en algo concreto. A ver. ¿Qué marcaría usted en la pregunta 6? Vamos, chicos, nos queda 2 minutos para irnos al descanso de los 10, para regresar con fuerza. A ver, vamos. ¿Qué marcamos en la 6? Todos a participar, el chat está activo, ya el audio también, así que yo te voy a pedir que participes, por favor, activamente. ¿Qué opinas? La concentración mental, ya dice acá,
no es un estado antinatural, o sea, la concentración mental es parte del hombre, ¿no? El alumno concentrado, al fin y al cabo, no es más que un hombre en quien no ha perecido la genial capacidad del niño para interesarse profundamente en su labor. Te dice, podemos deducir que para el autor del texto, los niños que reflejan la actitud para interesarse en algo muy trivial, el estado natural de los seres humanos, el intenso interés en algo concreto, ¿qué dices? Ahí vamos, vamos chicos, vamos a responder. Es importante que ustedes participen. A ver, vamos, a ver. Muy bien, me dicen por acá la letra B de bueno. A ver quién más por acá, a ver alguien más. Muy bien, creo que vamos a quedarnos en esta pregunta mientras ustedes regresan del descanso. A ver, quiero agradecer a Diego Guevara, a Yesenia, ya, muy bien que está participando en este momento. También a Jan, que participó, a María, a ver, a Camila, a Loraico. A ver, espero que el resto regrese con muchas ganas de participar. ¿De acuerdo? Es importante tu participación. Por ahora me están diciendo que sería la letra B.